Dormí un poco. Soñé que estaba en un pueblo de provincias, allá en Cuba, y que en todo el pueblo no había un alma. Las puertas y las ventanas estaban abiertas de par en par, y a través de ellas se veían camas de hierro cubiertas con sábanas blancas muy limpias y bien tendidas. Las calles eran largas y silenciosas, y todas las casas eran de madera. Yo recorrí angustiado aquel pueblo buscando alguna persona para conversar, pero no había nadie, solo casas abiertas, camas blancas y un silencio total. No había una pizca de vida. En el 2017 comencé a hacer una serie titulada La noche en Cuba y surgió a partir de la lectura que hice de Boarding Home, una novela que desgraciadamente en Cuba se conoce muy poco debido a que nunca ha sido publicada aquí. Es una novela de Guillermo Rosales que escribió en su exilio de Miami. A mí me impresionó particularmente esta novela, referencias que hay a Cuba son a través de los sueños del personaje. Se trataba de hacer un catálogo de referencias en la literatura cubana a la noche y en particular a los sueños, donde de alguna manera se describiera una imagen que a mí me parecía interesante, ¿no? Y comencé por los propios sueños de Boarding Home. Y este fue el primero que hice, que es una imagen muy extraña que a mí me llamó mucho la atención, de un hombre amarrado en el que pulpos salen del mar y le traen una concha en la que está estampada la Estatua de la Libertad. Era una imagen muy alucinante y a mí me impresionó mucho, ¿no? Esta es otra de ellas, que es la descripción de un pueblo fantasma, algo que se ha vuelto tristemente bastante recurrente en Cuba. Este típico pueblo hecho al estilo norteamericano o europeo que se hacían por lo general a orillas de un central o algo así, que hoy funcionan como pueblos fantasmas. Una de las cosas que yo quería también lograr con la serie era contextualizarla a un periodo determinado, y determiné que la serie iba a comenzar en el 1959, y para eso la primera referencia que usé fue Historia de una pelea cubana contra los demonios, que es un libro de Fernando Ortiz que se publicó en ese mismo año en la Universidad de Santa Clara. Y de ese libro extraje esta imagen que me gusta mucho porque es un tibaracón, que es el accidente geográfico que solo sucede en Baracoa, en el que hay una danza de indios muertos asesinados por los conquistadores españoles y están bailando como un areíto, que era una de las danzas típicas de los indios cubanos. Era una forma también de comenzar esta serie con una tragedia muy anterior, ¿no?, a la tragedia que estamos viviendo en este último periodo histórico. Esta es una referencia a Paradiso de Lezama, que es bastante conocido, que padecía de insomnio y de malos sueños, y el capítulo 2 está lleno de sueños. Esta es una imagen de Cómo llegó la noche de Uber Mato. Es probablemente el libro más perseguido por el gobierno cubano por todo lo que significó la figura de Uber Mato para la Revolución Cubana y todo lo que sucedió con él. Y bueno, en el libro él describe sus 20 años de prisión, y dentro de esa descripción aparece esta imagen que es en realidad una alucinación que él está teniendo. Durante toda mi formación como artista a nivel medio, luego en el Instituto Superior de Arte, la literatura ha sido como un espacio de motivación cada vez más importante, y específicamente la literatura cubana. Eso me llevó a interesarme también por la propia vida de los escritores cubanos, y inevitablemente eso también hizo que comparara un poco la manera en que vive un escritor en Cuba, la manera que vive un artista en Cuba. Y para decirlo así brevemente, yo creo que el escritor está en desventaja en tres cosas fundamentales, ¿no? En
en la cuestión económica, en la cuestión ideológica y en la cuestión, vamos a decir, promocional con respecto a su trabajo. Los escritores en Cuba son muy poco remunerados, reciben muy poco dinero por el trabajo que hacen, son los intelectuales más perseguidos, porque, bueno, escriben directamente lo que piensan, y también tienen un marco para mostrar su trabajo muy reducido, puesto que solo las editoriales oficiales tienen un marco legal en Cuba y tienen el derecho a existir, ¿no? A partir de 2013, como dije antes, pues empecé a producir los poemas objeto de Almanza, los poemas videos. Luego trabajé también en la producción de un libro objeto de Ezequiel Suárez. En el 2015 comencé una obra que se titula La Maleza, que en principio yo la concebí como una obra para la galería, que fue el resultado de una investigación que hice a lo largo de toda Cuba, de obras literarias que existían pero que por diferentes razones no habían sido publicadas. Esta obra funcionaba en la galería como una instalación compuesta por libros hechos con madera encontrada, y en cada uno de estos libros estaba estampado el título de la obra y el autor, ¿no? Al final la obra contó con 42 títulos de escritores cubanos que por distintas razones nunca han sido publicados, ¿no? Esto me llevó a pensar en un proyecto editorial. En el 2018 ya formalicé la idea de hacer una editorial independiente que tenía el mismo nombre, La Maleza. Publicamos un primer libro de una novela de Román Gutiérrez Aragoneses que había estado 15 años guardada en una gaveta. Y bueno, con esta novela la editorial también hacía una declaración de su principio, ¿no? Que se trataba de trabajar con escritores que por distintas razones no habían sido publicados y que su obra estaba existiendo completamente al margen de las instituciones oficiales cubanas. Yo me gradué de LISA en el año 2011 y inmediatamente después comencé a hacer un largo trabajo de colaboración con Rafael Almanza, quien había sido mi tutor de LISA. Y a raíz de ese trabajo, que fue como para mí muy importante, comencé a hacer una serie de obras con escritores y con artistas que, como Almanza, en el contexto político cubano podríamos entender como marginales. Marginales porque son artistas y escritores, gestores culturales que no tienen un marco legal donde mostrar su trabajo, no pertenecen a la Unión Nacional de Escritores Artistas, no pertenecen a la Asociación Hermanos Ahí, no tienen el registro del creador, que es este permiso que expide el Ministerio de Cultura para que los artistas tengan una figura legal a la hora de exhibir y comercializar su trabajo. Y cuando surgió el decreto, pues yo me preocupé no solo por estos artistas y escritores con los que venía colaborando desde hacía ya 6 años, sino que además me preocupé también por mi propio trabajo, que cada vez se interesa más por estos espacios alternativos de cultura que están al margen de los espacios institucionales. Y fue algo que me inquietó bastante con respecto al decreto. Bien, hoy es el Día de los Inocentes, como ustedes saben, y no podemos entrar a la sala del juego. Entonces creo que no hay que tenerle miedo al folletín, ¿comprenden? Este es el teatro mágico de Hermes Helsing. Así que lo único que podemos hacer para entrar es ripiar esto y lo vamos a ripiar ahora mismo. Adelante, alegres caballeros.